muscular. Forma parte de qué? De una articulación. Cuando hablamos de una articulación, ¿qué es una articulación? Es la unión de qué? Uno puede ser plano, el otro puede ser plano, uno puede ser cóncavo, el otro puede ser convexo. Pero bueno, ambas son superficies ¿qué? Articulares. Pero esa superficie articular dice que la forma de un pabellón auricular tiene la forma de una oreja. Por eso lo han descrito como cara ¿qué? Auricular. Cuando han visto columna vertebral, cuando han visto anátomo, ¿no? Cuando han visto sacro, en su cara lateral del sacro, ¿qué hay? Hemos dicho? ¿Qué hay? ¿Qué han estudiado? La cara auricular de quién? Del sacro. Esto es cara auricular de qué? Del ilio. La cara auricular del ilio más la cara auricular del sacro se van a unir y ¿qué van a formar? Una articulación, la articulación sacro-ilíaca. ¿Una aguja ahí? ¿Qué? Cara auricular del ilio. Descripción. ¿Forma parte de qué? De la articulación ¿qué? Okay. ¿Qué más? Se encuentra aquí en la cara medial de qué? Del ilio. ¿Se une con qué? Con la carilla articular ¿qué? Con la cara auricular de qué? Del sacro, ¿no? Okay. Posteriormente, ¿qué vemos? Una superficie rugosa. ¿Qué se llama eso? Tuberosidad. Y estamos en ilio. ¿Qué se va a llamar? Tuberosidad ¿qué? Ilíaca. ¿Qué es esto? ¿Hemos dicho? ¿Tubérculo qué? ¿Qué es esto? Tuberosidad ¿qué? Tuberosidad ilíaca, tubérculo ilíaco, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes, por si acaso. Son dos cosas muy diferentes que se encuentran en posición diferente. La tuberosidad ilíaca se encuentra ¿dónde? En la cara medial de qué? Del ilio, posterior a la cara auricular del ilio. Inserción de qué vamos a decir? De los ligamentos sacroiliacos ¿qué? Posteriores. ¿Qué vamos a decir del tubérculo ilíaco? Se encuentra a nivel de qué? A nivel de qué? Del labio externo de qué? De la cresta ilíaca, aproximadamente de 4 a 5 centímetros, posterior ¿qué? A la espina ilíaca ¿qué? Antero superior. Inserción de qué? Hemos dicho del tracto ¿qué? Ilio. Así que esas dos estructuras son dos detalles óseos diferentes, por si acaso. ¿Ya? De la tuberosidad. De la tuberosidad. Estudiante, ¿verdad? Sí, creo que. Entra nomás. ¿Ligamento qué? Ahí se van a sentar los ligamentos sacroiliacos ¿qué? Posteriores. ¿Qué más? A la cara externa, cara lateral del ilio. ¿Todo eso qué se llama? Cara glútea. Antiguamente lo escribían como fosa ilíaca externa. Ahora es que cara glútea. ¿Qué vamos a encontrar ahí? 3 líneas glúteas. 3. Una va a ser la línea glútea aquí, posterior. Otra va a ser la línea glútea aquí, inferior. Y otra va a ser la línea glútea aquí, inferior. No hay superior por si acaso. Hay posterior, hay anterior y hay inferior. ¿Qué son estas líneas glúteas? Sirven de inserción ¿qué? Muscular. Por ejemplo, posterior a la línea glútea posterior, ¿qué encontramos? La inserción de ¿qué? Del músculo glúteo ¿qué? Mayor. Entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior encontramos ¿qué? La inserción del músculo glúteo ¿qué? Medio. Entre la línea glútea ¿qué? Anterior y la línea glútea inferior, ¿qué encontramos? La inserción de ¿qué? Del músculo glúteo menor. Pero eso vamos a ir viendo cuando hablemos músculos. No, cuando pinchamos ¿qué? Líneas glúteas, ¿qué vamos a describir? Forman parte de ¿qué vamos a decir? De la cara glútea. ¿Qué más podemos decir? Son ¿qué? Son detalles óseos de inserción muscular. ¿Para quién? Para los músculos ¿qué? Glúteos. Luego vamos a ir especificando cuando veamos. ¿Es así? ¿Es así? ¿Qué más? Nada más de hilo. Nada más, vámonos a pubis. ¿Pubis qué tiene? Un cuerpo.
¿Qué se llama? Cuerpo del pubis. ¿Todo eso qué se llama? ¿Cuerpo de qué? Del pubis. Ese cuerpo del pubis va a tener ¿qué? Una rama. ¿Qué se va a llamar eso? Rama ¿qué? Superior del pubis, rama inferior del pubis. La rama superior del pubis inferiormente presenta un surco, que lo describen como surco subpúbico o surco obturador. No estoy diciendo conducto por si acaso. ¿Cuándo se llama conducto? Cuando va a haber ¿qué? La membrana ¿qué? Obturatriz. Si esa estructura ósea tiene membrana obturatriz, eso no se llama ¿qué? Surco. ¿Qué se llama? Conducto. Conducto obturador. ¿Qué? ¿Qué más? Por encima del cuerpo encontramos dos detalles. Por encima del cuerpo encontramos dos detalles. Uno en una posición posterior y medial que se llama la cresta de ¿qué? Del pubis. Y cuando hemos hablado del músculo ¿qué? Piramidal, ¿qué hemos dicho? El músculo piramidal se inserta ¿dónde? En la cresta del pubis. El músculo ¿qué? Recto del abdomen se inserta inferiormente en la cresta del pubis. Hemos dicho que por encima del cuerpo del pubis hay dos detalles anatómicos. En una posición medial y posterior, ¿qué se llama? Cresta del pubis. En una posición ¿qué? Lateral y anterior, ¿qué se llama? Tubérculo del pubis o espina del pubis. Más manejan como tubérculo del pubis. ¿Qué se va a insertar ahí? El ligamento ¿qué? El ligamento inguinal viene desde la espina ilíaca antero superior al tubérculo del pubis. Ese es su trayecto del ligamento inguinal. Recordemos que el ligamento inguinal ¿qué es? Es una condensación de ¿qué? De la aponeurosis de ¿qué? Del músculo ¿qué? Oblicuo externo. Eso es su examen, creo que estamos mostrando eso. ¿Qué más? ¿Qué más del pubis? Medialmente al cuerpo tiene una superficie articular. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es superficie articular? ¿Qué es cara articular? Forma parte de ¿qué hemos dicho? Forma parte de ¿qué? Una superficie articular, jóvenes. De una articulación. Recordemos que las articulaciones pueden ser sinoviales, pueden ser ¿qué? Cartilaginosas o pueden ser ¿qué? Fibrosas. En este caso vamos a hablar de una articulación ¿qué? Cartilaginosa. Las caras inficiarias se encuentran medial al cuerpo del pubis, por si acaso. ¿Qué hacen? Se unen con la otra cara inficiaria y ¿qué van a formar? Una articulación, en este caso una articulación cartilaginosa. ¿Y cuál es? La sínfisis del pubis. Vamos a pinchar esto, ¿se ve? Fácilmente. Cara sínfisis, descripción, ¿qué vamos a decir? Forma la articulación del sínfisis. Forma parte de la articulación o forma parte de la sínfisis del pubis. ¿Qué más? Se une con la otra cara sínfisis para formar parte de la articulación de la sínfisis del pubis, como quieran llamar. Se encuentra en la cara medial de ¿qué? Del cuerpo del pubis, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Isquio. ¿Qué vamos a decir del isquio? Tiene una superficie rugosa amplia. Esa superficie rugosa amplia, ¿qué se llama? Tuberosidad ¿qué? Isquiática. ¿Qué vamos a decir de la tuberosidad isquiática? Sirve de inserción a los músculos ¿qué? Isquiotibiales. ¿Cuáles son esos músculos isquiotibiales? El músculo ¿qué? Semitendinoso, el músculo semimembranoso, la cabeza larga del músculo bíceps ¿qué? Femoral. ¿Qué más? El ligamento ¿qué? Sacrotuberoso. Algunos otros dicen es donde uno se sienta. ¿Qué más? Esta tuberosidad, este isquion, superiormente ¿qué tiene? Esta estructura. ¿Qué se llama esto? Espina
Eso se llama ¿qué? Espina isquiática. Antiguamente lo escribían como espina ¿qué? Ciática. Actualmente maneja el término espina isquiática. ¿Ambos valen? Sí, ambos valen, no lo podemos negar. La espina isquiática sirve de inserción a ¿qué? Al ligamento sacro ¿qué? Espinoso. Superiormente, una incisura. Inferiormente, otra incisura. Una de mayor tamaño, otra de menor tamaño. Esta va a ser la incisura ¿qué? Isquiática ¿qué? Mayor. Esta va a ser la incisura isquiática ¿qué? Menor. Antiguamente a esto lo describían como escotadura ciática mayor y a esta como escotadura ciática ¿qué? Si no, esta incisura isquiática mayor, isquiática menor, se encuentran ¿qué? Ya sea superior a la espina isquiática o ya sea inferior a la espina ¿qué? Isquiática. ¿No? Son incisuras, son escotaduras. Cuando hablamos de estructuras óseas, cuando veamos con ligamentos, ya no son incisuras, ya no son escotaduras. ¿Qué son? Forámenes. ¿Forámenes qué? Osteoligamentarios. Eso vamos a ver. En algunos casos se aprecia si se ve con ligamentos. ¿Qué más? El isquio, ¿qué tiene? Su rama, ¿qué se llama? ¿Rama de quién? Del isquio. El isquio no tiene rama superior ni inferior igual que el pubis, solo tiene rama de qué? Del isquio. Nada más. Ahora, algo aquí, rama del isquio. Algo aquí, rama inferior de qué? Del pubis. Ahora, si la aguja lo colocamos al medio, eso es que la rama que isquio-pubiana. Descripción: es la unión de la rama inferior del pubis más la rama del isquio. Forma parte de qué? Del foramen que obturar. ¿Qué más? ¿Qué es esto, hemos dicho? ¿Foramen qué? Agujero que obturar. ¿Qué vamos a decir? Es el foramen ¿qué? Más grande de qué? De todo el cuerpo. Más grande que el foramen más. El foramen obturador es el foramen agujero más grande de todo el cuerpo. Lo vemos en una vista medial, lo vemos en una vista ¿qué? ¿Ahora qué es esto? Eso se conoce como acetábulo. Algunos otros lo escriben como ¿qué? Como cavidad ¿qué? Cotiloidea. Acetábulo o cavidad ¿qué? Cotiloidea. ¿Qué vamos a decir? El acetábulo, cavidad cotiloidea, lo vemos en qué cara del hueso coxal, en su cara medial o lateral. ¿Qué dicen? Sino cuando yo vea un hueso coxal y quiero diferenciar si es derecho o izquierdo, ¿cómo diferencio cuál es medial y lateral? Si tiene acetábulo, ¿qué cara es? Y si no tiene acetábulo, ¿qué cara es? Si es medial, irá hacia la línea ¿qué? Media, ¿no? Si es lateral, se alejará de la línea media. ¿Ya? Ahora, el acetábulo, ¿qué podemos decir? Estará formado por los tres huesos. ¿Qué dice? Sí. Ahí se ve, en este dibujo esquemático. ¿Estará formado por el ilio? Sí. ¿Estará formado por el isquio? Sí. ¿Estará formado el pubis? También. Así que el acetábulo es una estructura que se encuentra formada por los tres huesos. El foramen agujero que obturador no es así. Solamente ¿quién lo forma? El pubis y el isquio. No interviene el ilio por si acaso. Ahora, el acetábulo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es una carie articular? ¿Será una carie articular? ¿Qué dicen? Sí. Es una carie articular. Porque sirve de unión. ¿Con quién? ¿Con quién se va a unir? ¿Con la cabeza de quién? Se va a unir con la cabeza de quién? ¿Ven? Y ambos van a formar ¿qué? La articulación ¿qué? Coxofemoral. Lo describen como articulación de la cadera, pero más ¿qué? Más específico, como están llevando ¿qué? Como están estudiando medicina, como están llevando anatomía, es la articulación ¿qué? Coxofemoral. ¿Sí? Pero tiene detalles, tiene varios detalles. Lo que rodea el acetábulo, todo eso que se llama. Se llama ¿qué? Borde acetabular, también la literatura lo escribe como limbo que acetábulo.
inferiormente este borde se forma aquí una incisura. Antes lo describía como escotadura. Escotadura que hace tabular. O incisura que hace tabular actualmente. Luego, profundamente se ve una cara en forma de semiluna. ¿Qué se llama eso? La cara semi. Y al fondo se ve una fosita. Es una fosa que hace tabular. Fosa acetabular, cara semilunar, incisura acetabular, borde acetabular. Esas partes forman parte de qué? Del acetábulo. Se pincha así, se va a pinchar, se ve. Son fácilmente apreciables a los ojos exploradores. ¿Ya? Ese es un hueso coxador. Vamos a muslo. ¿Y en muslo qué hueso vamos a encontrar? ¿Qué vamos a decir de feo? ¿Es el hueso qué? Más largo y ya, ¿qué más? Y pesado de qué? De todo el cuerpo. Localización, ¿dónde lo vemos? El muslo. Región glútea, muslo, pierna, pie. ¿Ya? Lo vemos en el muslo. ¿Será el único hueso en el muslo? Sí. ¿Qué es? ¿Es un hueso qué? Cuando hemos visto el primer tema de Anato 1, o cuando han visto los huesos, según su forma, se clasifican ¿qué? En huesos ¿qué? Largos, cortos, ¿qué? Planos, irregulares y cesar. ¿Ese qué es un hueso qué? Largo. ¿Qué llamamos hueso largo? Tal vez les preguntan de Anato 1. ¿Qué? Algo de epífisis sería. No, pero aquí llamamos hueso. ¿Por qué es un hueso largo, digamos? ¿Qué hueso? ¿Hueso largo, hueso corto, hueso irregular, hueso qué? ¿Qué hueso es? ¿Pero por qué? ¿Ah? Se ven 3 dimensiones por si acaso. Por eso, dos epífisis en cada cabeza del cuello y Eso es después. Por su diáfisis. por su cuerpo, cabeza. Por su diáfisis. 3 dimensiones jóvenes. Longitud, ancho y espeso. ¿A qué llamamos hueso largo? Cuando la longitud es mayor que el ancho y el espesor. ¿A qué llamamos hueso corto? Cuando el ancho, la longitud y el espesor son casi, no es diciendo son casi iguales. ¿A qué llamamos hueso qué? Plano. Aquel que la longitud y el ancho es mayor que el espesor. Por eso se ve eso en sus 3 dimensiones. Si no, esto es un hueso ¿qué? Largo. ¿Por qué? Porque la longitud va a ser mayor que el ancho y mayor que el espesor, ¿no? Y ahora sí, si hablamos de hueso largo, tenemos que hablar de qué. ¿De qué un hueso largo? Sus 2 extremos, ¿qué se llaman? Epífisis. Y que la parte media, ¿qué se llama? Diáfisis o cuero, ¿no? Entre la diáfisis y la epífisis, ¿qué encontramos? La metáfisis. En una persona que está en crecimiento menor a 18 años, ¿qué encontramos? Cartílago. Por eso en radiografía, aquí van a ver que en radiografía, si esto fuera menor a 18 años, aquí hubiera ¿qué? En este caso, ¿qué? ¿De un color qué? Negro. Y si no conocemos qué es 15 años, ¿qué van a decir? Fractura, lo tiene aquí, no, fractura, no tiene fractura, ¿por qué? Porque es su cartílago de crecimiento. ¿Ya? Por eso, en cualquier método de diagnóstico, siempre tiene que ser
será mujer, será varón, cuántos años tiene, todo eso se ve. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Tiene dos extremos. Por ende, tenemos que introducir este término. ¿A qué llamamos el término proximal y distal? ¿Qué es proximal y distal? ¿Más cerca qué? Más cerca al sol. ¿Qué? Más cerca al sistema nervioso. ¿Cómo es eso? Comienza con referencia a todo, ¿sabes? Con Más cerca a la Todo al línea sistema media. nervioso. a la línea media. Más cerca a la línea media sería. Proximal. Más cerca de esta. Cuando hablamos de proximal y distal, se refiere cerca al origen, cerca a la articulación. Cuando hablamos de abducción, aducción, cerca a la línea media. ¿Qué más han dicho? Cerca al sistema nervioso. No escuchas eso nunca. Ya la he escuchado, pero cerca a la articulación de Si hablamos del término proximal y distal, cerca al origen, cerca a la articulación. En este caso, cerca al origen. ¿Cuál va a ser la articulación? ¿La articulación qué? ¿Coxo qué? Femoral. ¿Cuál de estos dos extremos está cerca de la articulación coxo-femoral? ¿El 1 o el 2? El 1. Por ende se llama ¿qué? Pubis qué. Y esto va a ser el pubis qué. Por eso introducen el término proximal distal. Algunos escriben como que extremo. ¿Está bien? Sí, está bien, es un extremo. ¿Extremo qué? Superior. Extremo inferior. ¿Y por qué superior inferior? Porque está hablando en posición ¿qué? Anatómica. Vamos a describir los detalles óseos que tiene el extremo superior epífisis proximal del feto. Es decir, todo esto. Veamos. Primeramente esto. ¿Qué es eso? Eso es cabeza de qué? Del feto. ¿Qué vamos a decir? Forma parte de la articulación coxofemoral. Forma parte de la articulación coxofemoral. ¿Qué más? Es la parte más proximal del Ya es la porción proximal de qué? Del fémur. Está bien. Tiene la forma de una esfera. La articulación coxofemoral, ¿qué tipo de articulación es? Es una sinovial, pero ¿qué tipo? ¿Se acuerdan eso? Porque las sinoviales son las que tienen mayor movimiento, pero existen los tipos según la forma de los extremos óseos. Si el extremo óseo es como circular, en forma de copa, dice que el acetábulo, y la otra en forma de esfera. Era así, pero puño y así era. Muy bien, ¿verdad? Articulación que se llama sinovial de tipo ¿qué? Esferoidea. Los tipos de articulación de las sinoviales es según la forma de sus superficies articulares. ¿Ya? Y esta es la que tiene mayor movimiento. ¿Ya? No. ¿Qué decimos de la cabeza? Forma parte de la articulación coxofemoral. ¿Qué más? Es de forma de una esfera. Se une con el acetábulo, se articula con el acetábulo. Y si yo digo, se inserta con el acetábulo, ¿está bien? No, no está bien. Porque no estamos hablando de músculos, está bien, ni ligamentos. Inserción hablamos de músculos y ligamentos. Si quiero hablar de una articulación, se une, se articula. Ya, en el peor de los casos, pues se relaciona, también. ¿Se relaciona con qué? Con el acetábulo, ¿no? ¿Qué más? Luego, ¿qué encontramos? ¿Qué es eso? Cuello. Ese es su cuello, la parte más estrecha. Ya podemos decir, la porción más estrecha del extremo ¿qué? Proximal, o se encuentra distal ¿qué? A la cabeza, o se encuentra entre la cabeza y los trocánteres. Bueno. Luego, ¿qué encontramos? En una posición superior y lateral, ¿qué es eso? Trocánter ¿qué? Mayor del feto. Que lo vemos en una vista anterior, sí. Que lo vemos en una vista lateral, sí. Que lo vemos en una vista posterior, también. Se ven de ambas vistas. Inserción de qué podemos decir? El músculo ¿qué? Glúteo mayor, ahí está en 6 C.
¿Esto qué va a ser? Trocánter Trocánter ¿qué? Menor del P. Que también se ve en una vista anterior, sí se ve algo, pero más se ve en una vista ¿qué? Medial y posterior. Entre el trocánter ¿qué? Mayor y menor, ¿qué vamos a encontrar? Un detalle en una vista anterior. En una vista posterior también se ve otro detalle, pero que no es lo mismo. línea y cresta. ¿Ya? Uno va a ser línea, uno va a ser cresta, pero ambas son intertrocantéricas. ¿Por qué? Porque se encuentra entre el trocánter menor y el trocánter mayor. Porque se encuentra entre el trocánter menor y el trocánter ¿qué? Mayor. En una vista anterior, ¿esto qué se llama? Línea. ¿Línea qué? Intertrocante. Descripción, ¿qué vamos a decir? ¿Se encuentra qué? Entre ambos trocantes. Entre el trocánter menor y mayor. Otro. ¿Forma parte de qué? Es un detalle óseo del extremo proximal de qué? Del. Lo vemos en una vista ¿qué? ¿Qué es eso? Era el anterior, ¿verdad? ¿Cresta qué? Ese es el Intertrocánter. Descripción. Entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Se encuentra entre el trocánter menor y mayor. ¿Qué más? En la cara posterior del fémur. No. ¿Se ve en una vista qué? Una vista Posterior de qué? Del epífisis proximal. Es un detalle óseo de qué? del epífisis proximal. Ahora algo más aquí. Aquí se va a insertar un músculo. Se llama músculo ¿qué? Cuadrado ¿qué? Femoral. Y al insertarse forma un detalle óseo. Aproximadamente ahí se encuentra. ¿Qué se llama ese detalle óseo? Tubérculo de qué? Del músculo ¿qué? Cuadrado ¿qué? Femoral. Van a ver, es diferente. Es como una convexidad que se ve ahí. ¿Ya? Nos vamos a ver que en la cresta intertrocantera vemos otro detalle óseo más. ¿Qué se llama ese detalle óseo? Tubérculo ¿qué? Del cuadrado. Algunos autores describen que el trocánter mayor tiene una cara lateral y tiene una cara ¿qué? Medial. Y en la cara medial se ve una fosita, una fosa. ¿Qué se llama esa fosa? Fosa trocantérica. Inserción de varias estructuras musculares. Esto es por si acaso. ¿Ya? Esto. Esa fosa trocantérica, ¿qué se le insertar? El músculo ¿qué? Los géminos. El gémino superior o gemelo superior, el gémino o gemelo ¿qué? Inferior, y el músculo ¿qué? Obturador interno. Eso vamos a ir viendo cuando veamos región glútea. Cuando veamos la región glútea vamos a describir esos músculos. ¿Y qué vamos a decir? Distalmente se inserta en la fosa trocantérica. O algunos autores que dicen, se inserta ¿dónde? En la cara medial de qué? Del trocánter ¿qué? Mayor. ¿Qué es lo mismo? Sí, es lo mismo. Por su ubicación, ¿no? ¿Qué más? Vista anterior, epífisis proximal. Bueno, no hay mucho más detalle. Vista anterior ya de la diáfisis. ¿Qué ven? Toda esta cara anterior sirve de inserción ¿qué? Al músculo ¿qué? Hemos dicho que el músculo cuadrado, ¿no? Cuadrado. El músculo cuádriceps femoral tiene ¿cuántas cabezas, mucho? Cuatro. ¿Qué cabeza hemos escrito? El recto ¿qué? Femoral, que superiormente se inserta, ¿dónde hemos dicho? ¿Dónde se inserta un músculo recto femoral? ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde se inserta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora te nos lleva eso. ¿Se inserta en la espina ilíaca que antero? Ok. Luego, ¿qué nos falta? Los bastos. Según su posición. Basto lateral. Basto ¿qué? Medial.
¿Vasto lateral o vasto externo? ¿Vasto medial o vasto qué? Y entre los dos, ¿qué va a haber? ¿Vasto qué? Intermedio. El vasto intermedio se inserta, ¿dónde vamos a decir? En la cara anterior de qué? De la diáfisis. ¿Ya? En la cara anterior del cuerpo del pene. Porque recordemos que diáfisis también se llama cuerpo, por si acaso, ¿no? Inferior al trocánter menor, ¿qué vemos? Una línea. ¿Qué se llama eso? ¿La línea qué? Pectinea. ¿Inserción de qué? ¿Del músculo qué? Pectíneo. Este detalle es conocida como ¿qué? Tuberosidad ¿qué? Glútea. Cuando veamos glúteo mayor, ¿qué vamos a decir? El músculo glúteo mayor se inserta en su origen o extremo superior. ¿Dónde se inserta? Hemos dicho. ¿En qué? En la cara ¿qué? Glútea. ¿Pero qué parte de la cara glútea? Vamos a decir posterior ¿qué? A la línea glútea ¿qué? Posterior. Parte también de ¿qué? De la cara ¿qué? Posterior del sacro, el ligamento sacro ¿qué? Tuberoso. Sus filas van a ir en dirección ¿qué? Inferior y lateral. Van a terminar ¿dónde? En el tracto ¿qué? Iliotibial, y también terminan ¿dónde? En la tuberosidad ¿qué? Glútea. La tuberosidad glútea, inserción de ¿qué? Músculo glúteo ¿qué? Mayor, o hay menor, hay medio por si acaso. Seguimos descendiendo. Damos cara posterior de ¿qué? Diáfisis. ¿Qué vamos a ver? ¿Este se llama qué? La línea ¿qué? Áspero. Pero tiene dos labios, según su posición. La cabeza siempre es ¿qué? Medial. Por ende, esto es medial lateral. ¿Esto es qué? Es una vista ¿qué? Posterior, ¿no? Si no, este es el labio ¿qué? Este es el labio ¿qué? El labio medial superiormente se continúa con ¿qué vamos a decir? Con la línea ¿qué? Pectínea. El labio lateral de la línea áspera se continúa con ¿qué vamos a decir? Con la tuberosidad ¿qué? Glútea. El labio ¿qué? Medial de la línea áspera se continúa con ¿qué? Con la línea supracondílea ¿qué? Medial. El labio lateral de la línea áspera se continúa con ¿qué? Con la línea supracondílea ¿qué? Lateral. Medial y lateral. En el labio medial de la línea áspera, ¿qué encontramos? ¿Inserción de qué? ¿Será del vasto medial o del vasto lateral? ¿Qué dicen? Vasto medial. En el labio lateral de la línea áspera se está insertándose el vasto lateral o el vasto medial. Vasto. Okay. Ya está eso. Inferiormente, ya epífisis distal, extremo inferior del fémur. ¿Qué vamos a encontrar? Posteriormente, por si acaso. Posteriormente. ¿Qué estamos viendo? Las líneas que supracondíleas. Línea supracondílea medial, línea supracondílea ¿qué? Posterior a las rodillas, ¿qué hay? ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama qué? Fosa ¿qué? Poplítea. Kenmure lo delimita de dos formas, uno superficial y uno profundo. Límite superficial es mediante músculos, que los vamos a ver más adelante, y el límite profundo es mediante superficies óseas. El límite profundo de la fosa poplítea superiormente va a estar dada, vamos a decir por qué, por las líneas supracondíleas ¿qué? Medial y lateral, vamos a decir. Inferiormente, ¿quién va a ser? La línea del sóleo. Así que las líneas supracondíleas forman parte de ¿qué? De la delimitación de la fosa ¿qué? Poplítea, pero del plano ¿qué? Profundo. Y esto que ven aquí, esto se llama ¿qué? Aguja, ¿ahí qué se llama? Cara poplítea. Cara poplítea.
Esto es que, fosa poplita, por si acaso, región poplita. En la estructura ósea, en el extremo inferior del fémur, esto se llama ¿qué? Cara poplita. Delimitada por la línea supracondila medial, la línea supracondila ¿qué? Lateral. Esta línea supracondila, superiormente la medial se continúa con ¿qué hemos dicho? Con el labio medial de la línea áspera. La línea supracondila ¿qué? Lateral se continúa con ¿qué? Con el labio ¿qué? Lateral de la línea áspera. La línea supracondila lateral termina ¿dónde? En el epicóndilo ¿qué? Lateral del fémur. La línea supracondila medial inferiormente termina ¿dónde? En el epicóndilo medial del fémur. Extremo ¿qué? Epífisis ¿qué? Distal del fémur. En una vista ¿qué? Anterior. ¿Estos dos qué se llaman? Cóndilo. ¿Cóndilo qué? Lateral. Lateral. ¿Cóndilo qué? Superiormente ¿qué se llaman? Epicóndilos. Medial y lateral. El epicóndilo medial tiene un detalle óseo más. ¿Qué se llama ese detalle óseo? No. Ese es el tubérculo ¿qué? Del aductor. Cuando veamos la parte ósea, cuando veamos pinchemos, vamos a decir que el epicóndilo medial del fémur va a presentar un detalle óseo. Ese detalle óseo ¿qué se llama? Tubérculo del aductor. ¿Quién se inserta? Vamos a decir que el músculo ¿qué? Aductor ¿qué? Mayor. ¿Ya? Músculo aductor mayor. ¿Qué más? Entre ambos cóndilos medial y lateral que encontramos en una vista posterior, la fosa ¿qué? Intercondile, por si acaso, vista posterior. Vista anterior, ¿qué vemos? La cara ¿qué? Rotuliana o cara ¿qué? Patelar. Si lo dividimos en dos, ¿cuál es más grande? ¿La medial o la lateral? ¿Qué dicen? Medial. La lateral, ¿no? Y cuando veamos rótula, vamos a decir la cara posterior de la rótula. La cara posterior de la rótula, su superficie articular lateral o medial, ¿cuál es la más grande? ¿La 1 o la 2 es más grande? La lateral. La lateral tendría que ser. ¿Por qué? Porque se va a unir con esta superficie, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. Eso vamos a verlo más adelante. ¿Bien? Ahí.